Representantes es el doctor Germán Blanco, conocedor como pocos de la vida parlamentaria. Me da gusto saludarlo a esta hora. Senador Blanco, gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor Juan, a usted un cordial saludo, muy buenos días a toda la amable audiencia y sorprendido con las declaraciones de quienes hacen Colombia, que esperemos que muy pronto cese la horrible noche. Senador, si no se pone usted a proteger ahí haciéndole escudo humano a Diego González, de pronto le cascan a Diego González. Bueno, mi Dios lo pone a uno en el momento indicado y en el sitio indicado. Yo no acostumbro mucho a estar ahí al lado cuando se hacen este tipo de votaciones, ni en los proyectos de ley, pero estar ahí significó defender la democracia con ahínco, enfrentar a una persona que no tenía nada que estar haciendo en ese espacio, porque es un ministro de Estado, no es un congresista de la República. El problema es que lo fueron alguna vez y nunca se quitaron la investidura. Entonces fungen como congresistas y van a hablar y vociferar, casi que a mandar y a ordenar. Gracias a Dios pudimos defender la democracia y no permitir que lo que ellos hoy señalan como un fraude fuera exactamente cometido por ellos. 643, evitaron que lo que ellos hoy señalan como un fraude fuera cometido por ellos. Ustedes, quienes nos siguen en el YouTube de la FM Colombia, están viendo el video. Quienes no están viendo el video, se los describo. Hay un secretario general que empieza a ser agredido, increpado y casi atacado por el ministro del Interior. Lo dice el senador Blanco, los ministros no se pueden subir al atril de la presidencia, tienen que permanecer en los espacios reservados para los ministros porque hay separación de poderes. Y ven, el secretario Diego González es un hombre de envergadura pequeña, no es un hombre grande, y ven, un senador alto que tiene que extender sus manos para evitar que el ministro le llegue al secretario general. Ese senador es el senador Germán Blanco, con quien estamos hablando. Senador Blanco, ¿qué le gritaba Benedetti, el ministro Benedetti, a Diego González? ¿Qué le trataba de arrebatar? ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? Usted que protegió la integridad de Diego González, cuéntenos. Bueno, doctor Juan, lo que sucede en principio es que ellos creían tener los votos necesarios para ganar en el Senado de la República. O sea que esa sorpresa general de desvirtuar lo que venían diciendo en medios, que tenían los votos, que tenían el número de bancadas necesarias, que habían permeado partidos de oposición y partidos independientes suficientemente para que les diera aritméticamente la votación, pues los coge por sorpresa y se dan cuenta que esto aritméticamente no les da. Se sale de las ropas el ministro y muchos congresistas. Ante esa sorpresa, el ministro se sube a increpar al secretario general, a manotear y a tratar de quitarle un papel donde él tiene en manuscrito los votos manuales. Ahí es donde yo ingreso con el cuerpo a quitarlo y hacerle una cortina. Cojo a Lirio Barrera, que es un congresista muy corpulento, el del sombrero, el vicepresidente, y lo paro. Le digo que pare en ese sitio para que no pase. Cojo también al senador Carreño, que es el pequeñito, que es agente de la policía, y lo paro detrás como en un escudo humano para no permitir que él pase. No hacemos lo propio exactamente. Usted le montó, como dicen, el esquema de protección al secretario. Usted lo protegió, le hizo el escudo humano para que no pudiera ser agredido. Sí, exactamente, eso es lo que sucede en el momento. Eso no está planeado, eso termina pasando porque es instintivo, es tratar de defender una situación que está sucediendo donde nosotros no estamos cometiendo ninguna irregularidad y no vamos a permitir que la cometan otros. El ministro se sale de la ropa, grita mil cosas, fraude, repetir la votación, nos están haciendo, no sé qué términos utilizaba, en la suavidad además que lo caracteriza, porque él se sale de la ropa al ver esa votación y al senador, sentir ahí que se le pido, usted dice la suavidad, ¿eran insultos?
Bueno, no exactamente son groserías porque no hay ese tipo de términos. Primero, el ministro es un hombre de la costa que cuando habla de esa forma yo le logro entender algunos términos porque lo hace muy rápido. Y segundo, pues no son exactamente palabras soeces contra el secretario, sino palabras que descalifican lo que está sucediendo, nos están haciendo fraude, no puede ser, ¿cómo así? Y grita y manotea y vocifera. Entonces ese tipo de cosas se vuelven agresivas y uno tratando de que no pasen a mayores, pues hace el escudo humano para que él pues, vuelva a su compostura o se baje o lo bajen y nosotros podamos seguir. Claro, es que vemos una y otra vez la imagen en el YouTube y es impresionante. Si el senador no hace el escudo humano, veo incluso cómo sería de preocupante que hasta la propia senadora María José Pizarro trata de decirle al ministro Benedetti, no ministro, váyase, hágase hacia atrás. Claro, yo le dije en todo momento a él, usted no tiene nada que estar haciendo acá, usted es un ministro, este es un espacio para los senadores, que retírese, y ahí es donde yo le extiendo el brazo con fuerza. Hay un momento en el que el video se ve que hasta la misma María José la estrujo, pero obviamente... O sea, a usted le toca casi que agarrarse del escritorio para que Benedetti no pase, estira el brazo y tranca, literalmente blinda al secretario del Senado para que no lo vayan a agredir y para que no le quiten los papeles, que se los iban a raponear. Bueno, el papel se lo alcanza a quitar el senador León Freddy Muñoz. Él quita el papel amarillo, lo envuelve en su puño, o sea, lo vuelve una bolita en su puño. Nosotros nos percatamos, yo empiezo a decirle, devuelva ese papel, María José Pizarro se da cuenta también, y María José le quita el papel, se lo quita, se lo trae en su mano, el secretario se percata, yo le pido a María José, entréguelo, y ella se lo entrega, no sé si porque me escuche, creo que no, en el momento ahí no hay escuchas, se lo entrega al secretario, el secretario recupera el papel que está en los medios, en fotografía, los votos manuales. De lo contrario, ellos se habían llevado el papel y había sido peor el tema. Senador, le quiero preguntar ahora, usted que es un experto en el manejo de los temas de Congreso. Primero, dice el ministro Benedetti que hubo fraude porque cambiaron un voto. El senador Díaz, que es el que dicen que le cambiaron el voto, siempre dijo que iba a votar que no y luego sacó un comunicado diciendo que él votó que no, luego no hubo cambio de voto. ¿Eso es correcto? En el caso de Díaz no hubo cambio de voto. Bueno, lo primero es que evitar este tipo de circunstancias es obligar a que se vote en la plataforma, en la terminal que tiene cada senador. El doctor Edgar estaba en su sitio, lo mismo que Andrés Guerra, que también vota manual. Posiblemente hay momentos en los que no funcionan, pero yo no sé si eso obedeció a esta circunstancia. Hubiéramos evitado muchas cosas. Segundo, pues es que el mismo senador Edgar en sus redes sociales y públicamente lo dijo también ayer en el recinto, pues siempre quiso votar y votó no. O sea, ahí lo que hay es una contrariedad que no debe pasar a mayores en la medida en que la voluntad del senador se expresa y así se manifiesta desde siempre. O sea, ese senador siempre dijo vamos a votar en bancada de Cambio Radical no, y después allá aduce que su voto es no y después lo hace en las redes sociales. O sea, ese voto es manual, que se puede porque lo permite la ley quinta, no hace exactamente la diferencia por lo que conocemos, porque hay 2 votos de diferencia, pero no creo que motive en ningún momento ninguna situación de fraude. Fraude, si el senador sale a decir mi voto era positivo y claro, aparece negativo. Ahí sí habría habido, ahí sí estaríamos frente a un fraude, y lo mismo que estamos diciendo hoy, de que debe primar la votación que emitieron los senadores, lo estaríamos diciendo frente a un voto que se habría alterado, pero no se alteró. La verdad es que ese voto no se alteró, dijo que no, votó no y se contó como no. Sí, efectivamente no hay alteraciones, no hay fraude.
Ellos están en el derecho que les asiste de pensar y de querer hacer e instaurar acciones judiciales como la tutela de la senadora, en fin. Pero yo tengo toda la tranquilidad y creo que la tiene que tener el país, que fuimos la mayoría, lo fuimos de manera lícita y que no hay ninguna circunstancia por preocuparnos, que se preocupe el gobierno, que ya no va a ser la famosa consulta y que nos van a dejar tranquilos los 750.000 millones que ojalá los inviertan de manera social. Bueno, entonces queda claro ese punto que es uno de los argumentos del gobierno nacional, de que allí en el caso del voto del senador Díaz no hubo ningún cambio y hubo transparencia en ese voto. El otro argumento, senador Blanco, que está presentando el ministro del Interior y la bancada del pacto histórico, incluso el presidente Gustavo Petro, es que no se dio el tiempo suficiente para discutir y luego proceder a la votación, lo que establece la ley quinta al respecto. Tenía la posibilidad el presidente del Senado de cerrar a los 2 minutos de discusión y activar la votación en ese momento, o tenía que tomarse la media hora que indican los senadores del pacto histórico debió haber ocurrido. No, es una prerrogativa de la mesa directiva, de quien esté orientando la votación. Al momento, luego de abrirse la votación, que se observe que se ha alcanzado una decisión. Esa ya es una prerrogativa de la mesa directiva. Creo que el presidente actuó bien, ya había una decisión tomada. Lo que pasa es que donde sea favorable a ellos no estaban así argumentando eso, donde falten 2 de los votos nuestros porque estaban en el baño, porque fueron a la oficina, por cualquier circunstancia, estoy seguro que no estaban argumentando eso. Son patadas de abogado, pero la ley quinta protege este tipo de procedimientos cuando se alcanzan los votos necesarios para tomar una decisión. Y eso hizo el presidente y eso lo blinda desde mi óptica y con el conocimiento de la ley quinta. Senador Blanco, lo saluda Daniel Jerez a esta hora. Senador, el gobierno nacional a través del presidente Gustavo Petro ha anunciado que va a volver a radicar una nueva consulta popular y que le va a incluir una pregunta adicional relacionada con la reforma a la salud. La pregunta es, ¿el gobierno puede volver a presentar una nueva consulta popular similar a la que ya se hundió o definitivamente eso no es posible? No, es posible si le hace modificaciones como lo ha planteado el presidente, hablando de unos temas de salud. En fin, yo creo que además esa es una reacción primaria de una persona que primero está a muchas horas de distancia y segundo no esperaba una decisión como la que se acaba de tomar. Entonces, actúa de manera muy primaria, digo yo, con mucha falta de objetividad. Senador. Se ha pronunciado el Senado. Sí. Senador, ¿no será que lo que pasó es que el ministro Benedetti le había dicho fresco que yo me gano eso, ya lo tenemos listo, lo derrotan y luego llama al presidente y dice perdimos pero porque nos robaron? Y entonces por eso el presidente reacciona así. No, obviamente. El ministro todo el día y los días anteriores dijo tenemos los votos. De eso tenían enterado al presidente de la República. Cuando no se logran y salen con el escándalo del fraude que no existe, pues es la primera razón que tiene que darle el ministro al presidente para disculpar que se haya perdido, porque esa es una gran derrota para el ministro de la política en el país y obviamente para el gobierno que tenía esa bandera de encauzar una campaña política a través de una consulta popular. Senador, esto que vimos ayer es un poco la consecuencia de la forma en la que el gobierno ha tratado al Congreso. Esos golpes de Benedetti sobre la mesa son un poco la representación del discurso del presidente que los ha llamado a ustedes HP, que en la Plaza de Bolívar ha dicho que hay que revocar el Congreso, que dijo que si negaban la consulta los iban a sacar en las urnas, y la falta de concertación de la reforma laboral es una protesta de los congresistas por la forma en la que el gobierno ha tratado al Congreso. No hay en la memoria de ningún congresista hoy, de ningún ciudadano en el país, una relación tan álgida como la que ha planteado este gobierno con el legislativo. Una falta de respeto a la separación de poderes y a la autonomía de los estados, de los poderes en el país. Obviamente todo repercute. Nosotros no tenemos por qué obedecer órdenes del presidente de la República como la que pretendió dar ayer desde la China en su alocución, ordenándonos a nosotros una nueva votación. El presidente de la República fue congresista. Uno no entiende cómo
que estuvo sentada en estas curules, pues atenta contra la separación de poderes. Y nosotros no vivimos en una monarquía ni en una autocracia. Aquí hay argumentos, aquí hay discernimiento, aquí se busca concertación y conciliación, pero él todo el tiempo está haciendo imposición. Obviamente la reacción del Congreso y mayoritaria, gracias a Dios, a la democracia y a la ciudadanía que representamos, es que nosotros respetamos desde todas las ópticas la democracia, la hacemos respetar, respetamos la separación de poderes. No han visto a los congresistas en la Casa de Nariño haciéndole un mitin o tratando de llamar a las revueltas o generando estallidos sociales. Ahora, es que como hay tantos escenarios que se han desprendido de ese histórico debate en el día de ayer, senador Blanco, ¿qué sigue en el escenario de la apelación? Ayer se aceptó la apelación del hundimiento de la consulta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, a cualquier senador le asiste el derecho de presentar la apelación sobre cualquier votación. No podemos olvidar que este es un caso inédito porque estamos hablando de un concepto respecto a una consulta. Aquí no estamos tramitando un proyecto de ley, que es lo que exactamente sí regula la ley quinta. Lo que quiere decir que hay una prerrogativa de la mesa directiva de evaluar y estudiar para aceptar o no. Yo creo que esto no va a pasar a mayores, que esta es una reacción inmediata de quienes pierden sin tener presupuestado la pérdida. Y acá no van a haber repeticiones de votaciones ni sometimiento a consideraciones de la plenaria para que así sea. Es una prerrogativa de la mesa directiva. Ellos van a mostrar con toda seguridad en un estudio juicioso que aquí no hay fraude. El mismo secretario general lo va a hacer dando fe pública, creo yo, entonces en la plenaria próxima. Y hasta ahí llegan las cosas. Podrán haber 1000 discursos, pero aquí no van a haber repeticiones porque la ley quinta tampoco nos lo ordena. Ahora entonces que estar pendiente de lo que ocurra en esa instancia. Ahora, senador, ¿queda viva la reforma laboral que se había hundido? Fue el primer punto de la agenda ayer y se salvó. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a votar usted, por ejemplo, esa reforma que queda viva? Bueno, recordemos que la reforma va a la Comisión Cuarta. Yo pertenezco a la Comisión Primera. Yo no tengo todavía que actuar sobre la reforma laboral. Lo haría en el caso que la reforma llegue a la plenaria del Senado, mientras no es una decisión que tienen que tomar quienes integran la Comisión Cuarta, a quienes con seguridad convocarán la misma semana entrante y de manera prioritaria al estudio de la reforma. Esperemos cómo transcurre en su interior. Yo entendería que podría o no llegar obviamente a la plenaria y ahí tomaríamos decisiones de bancada. Yo soy un hombre disciplinado con el partido al que pertenezco, el Partido Conservador. Nosotros al interior argumentamos, discutimos, decidimos y acompañamos la decisión mayoritaria que en su momento ha de tomarse. Sentimos que en la reforma hay aspectos muy positivos, pero hay muchos otros que no fueron concertados ni conciliados, sino impuestos y que como tal afectan unos sectores importantes del país. 7 en punto de la mañana es el senador Germán Blanco. Hay que decir que si no es por Germán Blanco, la gresca de ayer hubiera tenido unas proporciones monumentales. Ahora estábamos viéndolo, senador, con imágenes tomadas desde distintos puntos, unas desde atrás, otras desde el frente, otras desde el otro lado, y en unas muy impresionantes se ve cuando usted manda la mano. Si usted no manda esa mano, yo creo que lo que hubiera ocurrido, según nos indican los hechos, es que eso hubiera terminado en golpes físicos, en agresiones físicas. Y si usted no le hace ese círculo de seguridad a Diego González, de pronto hoy la historia habría sido muy distinta. Una pregunta final que me están preguntando aquí los oyentes. El ministro no se puede subir a esa tarima. Es como si un senador va y se le mete sin permiso a la oficina del presidente. Sí, exactamente es lo que he manifestado. Hay espacios para uno respetuosamente ubicarse. El Congreso de la República no es el Ministerio del Interior, no es la Casa de Nariño. Hay un atril específico para intervenir a quien se invita o a quien se cita. Hay unas sillas donde deben permanecer juiciosamente esperando el uso de la palabra, etcétera. Pero viene tomando fuerza, como el día de ayer. Ayer hubo un Consejo de Ministros en la plenaria del Senado. Ayer estaban casi todos los ministros
en esa tarea de buscar esos votos o en esa certeza de que los tenían, pero nunca que un ministro se pare al lado del secretario a mirar el escrutinio, a exigir situaciones. Eso es inédito también. Yo no había visto eso en 15 años que tengo como congresista. Han pasado muchos ministros del Interior, con muchos no hemos tenido cercanía, hemos tenido muchas diferencias, pero nunca se llega a este tipo de situaciones. Esto es muy particular y obedece a una forma de ser que se va volviendo generalizada en él, y es el ministro Benedetti. No, y es la separación de poderes, senador. A mí me tocó en las dos orillas. Yo lo viví cuando era ministro y me tocaba sentarme donde me decían, y podía pasar adelante cuando era mi turno de intervenir en el lugar desde el cual intervienen los ministros, nunca metiéndose a la mesa. Y me tocó como senador, donde la posibilidad era, claro, en lo que es el espacio del legislativo, poder estar verificando las votaciones y poder tener la interlocución con el secretario y con la mesa directiva, pero no al contrario. Lo que dice el senador Germán Blanco es verdad. Yo tampoco había visto esto nunca, que un ministro del Interior se fuera a cascarle, a gritar, a insultar o a proferir palabras de fraude y a tratar de arrebatar los papeles del secretario general del Senado. Nunca me ha tocado eso y me parece grave como precedente. Senador, gracias por habernos concedido esta entrevista, gracias por haber ilustrado a nuestros oyentes sobre lo que verdaderamente ocurrió. Usted que fue protagonista de primera línea y usted que fue el que tuvo el coraje de hacer esa barrera para evitar que esto se degradara aún más. Gracias, senador. No, doctor Juan, admiración profunda por usted, gracias a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, y la certeza profunda por convicción que siempre actuaremos en defensa de la democracia. 7:03 de la mañana. Gracias, senador Blanco. Estamos leyendo a nuestros oyentes. Tengan la certeza que todos estos comentarios que están haciendo en el chat de nuestro YouTube, nosotros los estamos leyendo y nos ayudan